serie que hemos comenzado días atrás, que se llama Prisioneros, donde queremos destacar algunos hombres y mujeres que estuvieron en prisiones y cuáles son las enseñanzas espirituales que podemos sacar de esos entornos. Porque prisión es más que una cárcel, un lugar físico. A veces hay prisiones que son más fuertes, que son las del alma, las del corazón, las de dentro. Hay una prisión que estamos a medio de terminar de predicar, que Marisu lo iba a hacer en esta semana, pero las condiciones, las situaciones que se han dado ahora mismo no son las mejores para que ella pueda compartir. Seguramente lo hará en los próximos días. Las condiciones de esta semana pues ameritaban que ella tuviera paz y reposo en estas horas, y voy a tomar entonces yo una tercera predicación sobre estas prisiones. Ella después volverá otra vez a la prisión de Pablo y Silas en Filipo. Quiero compartirles de unas prisiones o de una prisión muy especial en la vida de un hombre que todos recordamos y hemos hablado mucho, es la vida de José. José, un muchacho, un jovencito que vivió una prisión muy especial. Quiero que vengas al capítulo de Génesis 39 y vamos a leer el versículo 19 y 20. José ha sido vendido por sus por sus hermanos como esclavo a Egipto. Ha sido vendido cruelmente y ahora él es llevado a casa de un hombre llamado Potifar. Génesis 39. Y allí en casa de Potifar nos encontramos que la mujer de Potifar intenta seducir a José. Él se resiste a ello y entonces la mujer lo acusa falsamente. Y al acusarlo falsamente, entonces Potifar lo envía a la cárcel. Ya hemos tenido un episodio donde sus hermanos lo venden, lo meten en una cisterna, en un depósito donde en teoría debería haber agua, y ahí después lo venden a unos ismaelitas que están yendo de camino a Egipto, y después de haber estado allí pasa un buen tiempo en la casa de Potifar como administrador, y por esas acusaciones vuelven a dar de nuevo a la cárcel. Y miren lo que dice aquí, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Evidentemente Potifar creyó a su mujer, no creyó al esclavo, no creyó al hebreo, no creyó a este hombre, y entonces pues se enfureció. Y la mejor manera de pagarle es enviarlo a la cárcel. Y tomó su amo a José, mira que recalca la palabra su amo, y lo puso en la cárcel. Vuelve a recalcar, lo puso. Pareciera que fue él que lo puso en la cárcel. Todos sabemos que al final Dios fue el que permitió que fuera a la cárcel, porque de ahí él iba a salir al trono. Pero el que lo puso en la cárcel fue el amo, el que se enfureció fue el amo, y lo que parecía una confabulación de un hombre se convirtió en un propósito increíble de cómo Dios trató con este hombre llamado José. Lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Era una cárcel especial porque los presos del rey significaban algunas personas que seguramente habían confabulado, habían entorpecido, habían dañado, o algunos incluso que habían intentado usurpar alguna parte del trono del faraón. Entonces era una cárcel específicamente con las personas que habían hecho algo contra específicamente el rey y el reino. Era una cárcel un poco diferente a las demás. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, Dios, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así que después ahí mismo en la cárcel se dirige de nuevo como administrador de la cárcel y empieza a servir a los prisioneros y a hacerse administrador de las cosas de la cárcel. Donde José iba, él administraba, tenía un don, una capacidad para administrar cualquier lugar donde estaba. Pero quiero quedarme de este episodio algo muy especial, porque quiero hablarles de las cárceles por la injusticia. José es el ejemplo de una cárcel o de un preso por injusticias. ¿Qué había hecho José? ¿Había hecho algo José? ¿Él había hecho algo para ser vendido por sus hermanos? Solo ser un jovencito con 17 años que soñaba y que soñó un sueño que era verdad, que Dios iba a cumplir, que él iba a ser señor de sus hermanos. Quizás tuvo la poca madurez de compartirlo con hermanos que estaban celosos de él, pero
él nada había hecho. ¿Qué había hecho José en la casa de Potifar? Servirle, manifestar una bendición especialísima en ese lugar. Y José en realidad no había hecho nada. Fue acusado injustamente. Si un reo va a la cárcel porque ha hecho algo, pues es normal que tenga que pagar por lo que ha hecho. Pero si un reo va a una cárcel porque no ha hecho nada, no hay nada peor que ese tipo de prisiones, porque hay una prisión injusta, muy injusta, y hay una injusticia entre rejas. Por tanto, José es un prisionero lleno de injusticias. José no solamente fue encarcelado, sino que también en la injusticia de la cárcel, él se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era confiar en Dios. No le quedaba otra cosa. Qué curioso que cuando tú ves a alguien que ha sido injustamente tratado, llevado a la cárcel, hemos visto casos en muchos lugares, muchos casos de personas que han sido juzgadas, mal juzgadas, y ha sido para ellos una injusticia lo que se ha hecho. Han estado años en la cárcel, algunos muchos años, hasta intentar ver que se hace justicia sobre ellos. Pero escucha esto, cuando esa injusticia no solamente es una injusticia física, sino que la propia víctima toma esa injusticia como parte de algo y una afrenta, no solamente tiene una cárcel física, sino que tiene una cárcel como mental y emocional muy fuerte. Cuando han tratado a alguien injustamente, a veces lo de menos es la cárcel, lo demás es que percibe que injustamente lo han tratado y se siente encarcelado al rencor, al resentimiento, a la angustia. Cuando tú ves el proceso de José, cuando vuelve a ver a sus hermanos unos cuantos años después, como 13 años después, él percibe la alegría de ver a sus hermanos, pero en el fondo hay dentro de él un dolor por la injusticia que se ha hecho sobre él. Por tanto, quiero decirles que la mayor prisión de un injusto no es una cárcel física, sino es la cárcel emocional y mental en la que uno se mete cuando piensa que han sido injustos con él. Esa es posiblemente la cárcel más difícil de la cual salir. Pensar por qué te tratan de esa forma. ¿Qué has hecho tú para merecer tal castigo? Yo no sé si tú has visto alguna vez que cuando tus hijos lloraban, te acercaste a ellos y papá en la rabia o mamá en la rabia de ver que los niños estaban enfadados, tomó y les dio un par de azotes a los niños que estaban llorando, que estaban peleando, riñendo. Y no sé si te ha pasado alguna vez que alguno dijo, pero papá, si yo no he hecho nada, pero tú ya les has dado el qué, el castigo y el azote. Y después cuando ya empiezas a reaccionar después de eso y empiezas a investigar qué ha pasado, te diste cuenta que castigaste tanto al que hizo la ofensa como al inocente que la llevó. Y entonces, ¿cómo reparas ese mal? Porque el niño llora, yo no he hecho nada, papá, ¿por qué tú me pegas? ¿Os ha pasado eso? ¿A que sí? Ahora usted imagínese eso en la simplicidad de un acontecimiento sencillo de una casa, llevado a un elemento de una persona tiene que ir a la cárcel inocentemente. Ese es José. La indefensión de José no solamente fue total, sino que a la vez él estaba en las manos de encontrar libertad por las manos de personas que eran rivales de él. Porque ¿qué egipcio iba a creer a José? Ninguno. Por tanto, la indefensión era real y era total. Un joven privado de libertad, un joven privado de una familia y un joven privado de poderse defender, injustamente tratado de por vida. Posiblemente este es un hecho y un acontecimiento que precisamente se parece mucho a lo que Jesús hizo. Él fue condenado injustamente sin haber hecho nada. Por eso José es un tipo, representa a lo que Jesús después fue para su pueblo. José fue un libertador de su pueblo y también Jesús es un libertador de la humanidad.
Por eso hay un significado y una representación entre ambos. De hecho, José es la palabra Yeshua, es el mismo nombre incluso. Quiero compartirles cómo se administra la injusticia en medio de tu cárcel mental. Porque quizás no estás en una cárcel, pero tu mente te ha encarcelado en una cárcel. Tus sentimientos, tu rabia, tu deseo de venganza, te mete en una cárcel. No es fácil perdonar a los que te agredieron. No es fácil, nada fácil, salir de la prisión donde te has metido por causa de todo lo que injustamente te han tratado. No es sencillo. El sostén de lo injusto es Dios, que es justo, y es el único que puede sostenernos. Hace unos días vi una película de unas personas que fueron a Etiopía como periodistas y los acusaron de terroristas y estuvieron 1 año y medio encarcelados. Hicieron varios juicios contra ellos y los acusaron falsamente con testigos comprados. Es una historia verídica, real. Estuvieron bastantes días en una cárcel horrible en una parte de Etiopía. Lo más duro, lo más difícil, contaban y relataban ellos, es lo que fue salir, cómo perdonar a sus agresores. Porque no encuentras justicia en el hombre que no es justo. Hace unos días ha habido una película muy controversial que ha salido en este momento aquí, donde una mujer, Maichale, esposa de un gobernador civil que fue asesinado por ETA, que decidió entrevistarse y verse con el asesino de su esposo y que decidió perdonarlo y hablar con él y que decidió ir con el asesino a la tumba para poner flores al asesinado. Y cómo fue la controversia de tantas personas, incluida su familia, que no entendía por qué perdonaba a su asesino. Porque no es fácil. Cuando tienes que apoyarte en alguien después de haber sido injustamente tratado, quizás no encuentras nadie en quien apoyarte. Solamente hay alguien que tiene la capacidad de ser justo. ¿Cómo se llama? Dios. Es el único al cual podemos apoyarnos en los días de la injusticia. La injusticia es muy opresora, es muy dura y causa mucho dolor, pero solamente podemos encontrar en Dios nuestro descanso. Déjame que te introduzca esta palabra. Las injusticias nos hacen pensar que Dios ha olvidado de nosotros. Las injusticias nos hacen pensar que Dios pasa de nosotros. Pasan los meses, los años, los días, y José diría, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué yo he tenido que llegar a este lugar? ¿Qué he hecho yo para hacer esto? José recibió la injusticia de sus hermanos y la injusticia aún de su amo, como dice aquí, de aquel que pagó para comprarlo como esclavo. Recibió una injusticia. No fue capaz de preguntarle, dame tu versión de los hechos. De una forma u otra, él se vio apocado a la injusticia. Pero la gran verdad de la injusticia y de las personas prisioneras a la injusticia es que Dios, que es la verdad, va a estar siempre al lado de los injustos, de aquellos que han sido tratados muy injustamente. José es un ejemplo de eso, pero un ejemplo real. Él tiene la llave de la verdad y él tuvo la llave de la verdad en las prisiones de José. Después de haberte introducido este poquito, quiero que vengas conmigo, porque ahora vas a ver algo muy importante de este pasaje. En todo el capítulo 39 se ve a José en prisiones, se ve a José encadenado, siendo esclavo y siendo maltratado en su esclavitud, siendo injustamente maltratado. Pero quiero que veas el capítulo 39 de Génesis. Miren las 4 veces que aparece esta frase.
Lo que yo le llamo el pero de Dios, los peros de Dios. Los peros de Dios. Se habla de cómo estaba José, que fue varón que estaba así, que pasó esto, que pasó aquello, que fue encarcelado, que fue vendido. Mire el versículo 2. Mas Jehová, Dios, estaba con José. Diga conmigo, la verdad está al lado del que ha sido tratado injustamente. Mas Jehová estaba con José. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. De nuevo, Jehová estaba con él. Capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Jehová estaba con José. Diga conmigo, Dios está presente. Diga, Dios está presente, aunque no lo veas. Dios está presente, aunque no parezca. Dios tiene un plan y está presente porque tiene un plan como lo tuvo con José. Porque esta no es la historia de José, no es la historia de José. Es la historia de lo que Dios iba a hacer con José. Esta no es la historia de un hombre. Esta es la historia de lo que Dios y el plan de Dios había sido diseñado para incluir incluso la injusticia. Diga conmigo, a veces el plan de Dios incluye la injusticia. A veces lo incluye. Estos días le hablaba a una persona y decía, a mí me parece que tú eres una persona que te apela mucho la injusticia. Me dice, sí, me da mucha rabia. Es que la injusticia da mucha rabia. Pero Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Esta es la historia del plan de Dios con alguien que ha sido tratado injustamente. Esta es la historia y el contexto profundo de cómo Dios usó aún la injusticia para promocionar a José. Esta es la historia de una persona que ha sido bajada, maltratada, que ha sido llevada al sótano, a lo peor, a lo más bajo, a ser pisado. Y cómo Dios usa esa injusticia para promocionar a José. Es extraño, pero es así. Miren, José administró en la casa de Potifar. José aprendió a administrar en la cárcel. Y un día José lo promocionó para administrar una nación y muchas otras naciones. Administró recursos. Y administró recursos para una cárcel, que podía ser un poco de agua manchada de algo y un poquito de pan de cualquier manera. Administró esos recursos para que todos, al menos en la cárcel, estuvieran en paz y comieran y no hubiera pleitos y riñas. Administró recursos. Después administró graneros. Administró prisioneros. Me imagino que administrar prisioneros no es fácil porque el que está en prisiones no tiene un buen humor. Tiene bastante mal humor. Y seguro habría muchos prisioneros que estarían muy mal y muy malhumorados y muy enfermos y muy mal. Él tuvo que administrar prisioneros y prisiones. Pero es que luego le tocó administrar las prisiones de sus hermanos, que cuando llegaron ¿cómo? Con culpabilidades. Llegaron pensando que habían hecho mal con su hermano. Tuvo que administrarlos para que volvieran a ser hombres capaces de entender perdón y reconciliación, porque a sus hermanos les costaba eso. Si algo tú ves en la historia de los hermanos de José, es la culpabilidad que almacenaron por muchos años. Cuando Jacob muere, ellos van a José a decirle, por favor, no nos hagas nada. Y dice José,
Pero ¿por qué pensáis así? Eso habla de lo difícil que fue administrar a esos reos, porque ellos eran unos presos a sus propias acciones. No es fácil administrar a reos que sienten la culpabilidad de sus propias acciones. Pero José administró presos físicos y tuvo que después administrar a presos emocionales. Miren, él tuvo que administrar el dolor, el odio, el resentimiento, el rencor, y después tuvo que administrar algo muy tremendo en la vida. Escuchen, por favor. Tuvo que administrar el dolor del perdón. Si José no hubiera sabido administrar el dolor del rencor, de la soledad, del odio, si no hubiera sabido administrar ese dolor, le hubiera sido muy difícil administrar el perdón. José aprendió a administrar el dolor para después administrar el perdón. Perdonar duele y mucho. Y al quien no le duela es porque no ha sabido nunca perdonar. Es tan difícil pedir perdón que la gente no usa la palabra perdón. Usa la palabra lo siento. Y algunas veces cuando alguien pide perdón te dice, bueno, perdóname por si te he hecho algo. No, eso no es pedir perdón. Porque si pides perdón es porque has hecho algo. Lo que pasa es que cuesta reconocerlo. La frase que a mí más me molesta de muchas personas es, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pues vas por muy mal camino. Porque hay que arrepentirse de muchas cosas que hemos hecho. Así es que perdonar duele y duele mucho. Porque recordar cada noche que has sido tratado injustamente es una prisión muy difícil de salir. Y por eso tú puedes ver a José diciendo, ¡ay! ¿Cómo trató a sus hermanos? Que para acá, que para allá, que la copa, parecía que les estaba haciendo trampas. Es que José estaba empezando a ser tratado con la idea de que tenía que perdonar y no es fácil. Dice que lloró amargamente, muy amargamente. No fue una celebración cuando los vio, fue un dolor muy fuerte y muy amargo. ¿Por qué es tan doloroso ver a tus hermanos después de años sin verlos? Porque no era verlos, ¿era qué? Perdonarlos. Ese era el dolor más inmenso. Miren, amado, José tuvo que administrar en la cárcel el desconcierto. ¿Sabe lo que es el desconcierto? Que tú estás en tu casa y te meten en una cisterna. Que tú vas en un camino con unos ismaelitas y te venden como esclavo. Y después cuando estás en una casa y te sientes que estás tranquilo, de repente entonces te meten en una cárcel y te acusan injustamente. O sea, de una forma u otra tú te empiezas a ver y a sentir que algo pasa y que no estás bien y por qué estás así. Eso se llama desconcierto. Desconcierto es que en un día es una cosa, mañana es otra. Desconcierto. Pero es que te voy a decir una cosa, cuando tú, amado, administras el desconcierto de no poder controlar tus acciones, tus hechos y tus situaciones, también tienes que administrar lo que después administró José en mucha gente, el desconcierto del hambre. Cuando la gente venía de las naciones con hambre, con el deseo de que por favor les vendieran grano para subsistir. Cuando los israelitas vinieron y dijeron, danos de comer porque nos morimos de hambre nosotros y nuestros ganados, eso se llama desconcierto. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer José? Acordarse que él administró también, ¿qué? Desconcierto. Porque hay muchas ideas y muchas cosas que no cuadran en nosotros en algunos momentos. No quiero hablar más de cosas que en mi corazón he hablado en este tiempo y que han sido muy dolorosas para mí, pero he sido desconcertado de muchas actitudes de mucha gente en este tiempo. De las personas más cercas de aún de esa mujer he visto y he sido desconcertado de cómo la han tratado. No lo he entendido. Me ha desconcertado algunas cosas. No me ha permitido entender. No he podido comprenderlas. Me ha desconcertado también en alguna medida. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué sufrió tanto? Me ha desconcertado las misivas constantes del Ministerio de Sanidad de nuestra nación empeñados en que los ancianos mueran. Y era una misiva una tras otra.
Sí, lo mejor es que ya, lo mejor es que ya. Y yo decía, bueno, ¿que ya qué? ¿La matamos, le ponemos una inyección o qué hacemos? Porque a mí el ya, sí, el ya qué. ¿Cómo es el ya? ¿Le metemos una inyección o cómo hacemos? Y me ha sorprendido, me ha desconcertado. Porque yo creo que los hombres deberíamos luchar por vivir, ¿no? No por morir. Y yo creo que si algo es sanidad, ¿significa qué? Vivir, no morir. Y me desconcierta, y me ha desconcertado. ¿A ti no te desconciertan cosas? ¿No? A mí muchas. Y cada vez más. Y cada vez las entiendes menos. Pero si aprendes al menos a canalizarlas y a dejarlas en sus manos, a lo mejor te das cuenta que un día vas a administrar los desconciertos en otros y las situaciones en otros. Como le dije a una persona esta semana cuando me vino a hablar que uno de sus familiares está enfermo siendo anciano, le dije, bueno, ahora te va a tocar aprender de lo que nosotros hemos tenido que vivir, lo difícil que es y lo duro que es esto. Y vas a tener que saber qué es lo que tú quieres hacer al final, hasta dónde tú quieres llegar en este proceso. Hay gente que se queda en la primera milla y hay gente que recorre una milla de más. Y hay gente que ni sale de la casa. Pero así es. Todos somos probados en nuestros desconciertos. Más cosas. Cuanto más estamos desconcertados, más Dios nos enseña que hay un plan superior, que hay algo por encima de todas estas cosas, que hay algo que Dios quiere hacer por encima de todo esto, que no puedes quedarte en lo pequeño y cotidiano que vives y en la injusticia y en el desasosiego y en la tristeza y en todo lo que ves, sino hay algo que Dios tiene por encima de todo esto. Te vuelvo a repetir, yo estoy hablando de un reo acusado injustamente, muy injustamente, que no tiene por qué estar ahí, pero está. Cuando José administró el tiempo de las prisiones, aprendió a administrar algo muy importante, los tiempos de las vacas. Porque hay 7 años de vacas como muy gordas, pero hay un tiempo de vacas como muy flacas. Y amado, en las vacas gordas todo el mundo administra muy bien, pero en las vacas flacas hay que ser muy maduro para administrarte bien. La gente tiene una desesperación muy grande. Estos días me estaban contando que estuvieron viendo en los programas de televisión que a un hombre le dejaron ir a su casa para sacar las cosas que consideraban necesarias. Y aparece el hombre con un carro, con un frigorífico y una lavadora. Y dice, Señor, pero vamos a ver, Señor. No, es que la acababa de comprar. Dice, bueno, Señor, ya sabemos que usted la acaba de comprar. Pero ¿dónde va usted a un lugar donde lo vamos a llevar? ¿Dónde pone usted la lavadora y el frigorífico? ¿Usted cree que lo más importante en este momento es la lavadora y el frigorífico? Pero es que así somos. O sea, es así. El poco nivel de entendimiento del tiempo y de administrar estos tiempos. Yo estoy sorprendido de algo en las noticias, no sé si usted lo ha visto. Durante 3 semanas solo había fuego, fuego y volcanes. Ahora ya cada vez hay menos fuegos y volcanes. De aquí a unos días ya fuego y volcanes ya no se verá tanto. De aquí a 5 meses nadie se acordará del qué, ni del fuego ni de los volcanes. Pero el volcán seguirá echando lava. Se pronostica unos cuantos meses de más. Así somos. En las vacas flacas rápidamente huimos. Administramos algo muy importante. ¿Sabes qué me dijo esta semana una persona? Estábamos sentados mi esposa y yo y nos dijo esto. Me dijo, la vida es así. Dice, estás rodeado de gente. Dice, hay momentos que tienes gente y estás con ellos.
y momentos que ya no tienes esa gente y estás con otra gente. Y tienes que aprender a administrar los tiempos con la gente con la que estás. Porque llega un momento que incluso ya no está esa gente. Y ahora va a venir otra gente. Y así le pasó a José. Él tuvo que administrar un tipo de gente para después vivir con otro tipo de gente. ¿Es igual vivir con los esclavos? ¿Es lo mismo vivir con prisioneros que vivir en palacio? No. Pues hay que saber aprender a vivir con los prisioneros y con los sirvientes del palacio. Antes José servía, ahora José le sirve. Él ordena ponerles de comer. Antes a él le ordenaban, ponles tú de comer. Es distinto. Hay un momento en nuestras vidas que tenemos a nuestro alrededor gente, administralas porque no sabes si van a estar más. Me puedo ir con la satisfacción de saber que si he administrado bien mis relaciones en un tiempo y he sido favorecido y he podido entregar o me han entregado cosas, he disfrutado de esa oportunidad. Pero es doloroso que no administres nunca el tiempo con los que estás, ni sabrás administrar el tiempo con los que vendrán. Nada es eterno, ni las relaciones humanas son eternas. Nada. Un día eres amigo de alguien, mañana puede ser hasta su enemigo, fíjate tú cómo son las cosas. Por eso José tuvo que entender fácilmente, aprender como sabio, que entre unos y otros, y entre muchas personas a las que tú estás, tienes que aprender, enseñar y administrar las relaciones en las que te encuentras. Hoy puedes estar con un tipo de personas, mañana puede ser que no estés con ese tipo de personas. La prisión le dio a José provisión, y le enseñó a ser un hombre de provisión. ¿Sabes la primera cosa que José tuvo que administrar en su prisión? La presencia de Dios. ¿Qué dice aquí? Pero Jehová Dios estaba con José. La segunda vez, estaba con José. Y Dios estaba con José. Y Jehová Dios estaba con José. ¿Eso cómo se llama? Presencia de Dios. ¿Cómo se administra la presencia de Dios en la prisión? ¿Tienes a Dios a tu lado y te la pasas quejándote porque estás en la prisión? ¿Lo tienes a Dios a tu lado y te estás quejando porque estás viviendo lo que vives? ¿Tienes a Dios de tu parte y estás mal porque no entiendes por qué tú estás ahí? ¿O permites que su presencia te haga más ligera la prisión? Yo creo que ese está el gran ejemplo de José. Aprender a dejar que Dios fuese para él su escondedero, el lugar. A mí me llama la atención que si Dios estaba con José, entonces Dios estaba en una cárcel. Si Dios está con José, está en una cárcel. Sí, porque Dios habita en nosotros y nosotros somos hombres sujetos a debilidad y a muchas cosas más. Aún Dios habita en un templo de carne. O sea que eso es un tremendo privilegio, que la presencia de Dios esté en ti. O sea, significa que Dios es absolutamente tan especial y bueno que siendo el Dios del universo, habita en tu corazón. Eso es muy grandioso, porque te hace entender y poder ver que Dios está contigo en cada momento y en cada situación de tu vida, en cada tiempo y en cada oportunidad. Es difícil comprender eso. Es difícil entender que la santidad se vea en la oscuridad, pero la santidad a veces se manifiesta más en el día más oscuro. Antes que estábamos aquí en la alabanza, antes de que pudiéramos estar aquí juntos, estábamos en un tiempo escuchando adoraciones. Y esa adoración que vuelve otra vez a venir a mi corazón en los días más oscuros. Ya andaré un ejército acampe, en la noche más oscura te alcanzará, na, 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 na. Todo el tiempo, en la noche más oscura, en el día más difícil, en las horas más difíciles, en los tiempos más complicados. Y veo a mi esposa esta mañana escuchando esa adoración con las lágrimas en los ojos, levantando sus manos y diciendo, la noche más oscura. Vi esta mañana a mi esposa viendo la foto de su madre enfrente y yo le decía, mi amor, en la noche más oscura, mira a Jehová, mira a tu Dios. Sí, su santidad, su presencia en la noche más oscura.
su espíritu habitando en los cuerpos más oscuros. Hay una palabra poderosísima en este pasaje, versículo 21. Es la palabra misericordia. Porque no solamente Dios le proveyó de su presencia, le proveyó de su misericordia, pero esa palabra que se usa ahí, yesed, hemos hablado de ella bastantes ocasiones. Yesed se traduce aquí como misericordia, pero la mayoría de las veces que se traduce en el castellano como gracia. Como gracia. Miren la siguiente palabra que está aquí más abajo. Dice, porque Jehová 23, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Todo el tiempo ese sentido de la gracia, de la prosperidad, de la provisión, de la bendición. Pero quiero que entiendas algo. Mire el versículo 21. Y le dio gracia. ¿Qué dice ahí? Gracia en los ojos de Jehová, en los ojos del jefe de la cárcel. La palabra ahí, misericordia, que es la palabra gracia, es la palabra yesed. Yesed. Y déjame que te explique un poquito lo que es yesed. Porque yesed es la única palabra, de las pocas palabras en el hebreo que no tiene traducción en el castellano. No se encuentra traducción para esa palabra. Porque la palabra yesed tiene muchos significados muy profundos. Tiene que ver con un pacto de Dios con el hombre. Y tiene que ver cómo la parte más fuerte, que es Dios, pacta con la parte más débil, que es el hombre. Y Dios, pactando con la parte más débil, tiene que entregarle al hombre gracia y misericordia para que no se abata, para que no se venga abajo y que al final en esa relación el hombre que está abajo se levante, se eleve, haya un amor tan profundo y una fuerza en él que se eleve para que no se sienta mal, no se sienta humillado y quebrantado por la grandeza de su Dios. Eso es lo que significa José. No importa, José, que estés en la cárcel y yo sea muy grande, yo estoy contigo, levántate, hijo. Esa es la palabra Yesed. Por eso explicar todo esto y traducirla no se puede. Por eso a veces se traduce fuerza, amor, constancia, misericordia, gracia. Pero en realidad es esa. Es una relación de alguien que va más allá de lo normal, de lo legal. Cuando tú te casas con alguien, el matrimonio es algo más que algo legal. Esa es la tortura de este tiempo, que los matrimonios se ven solamente como asuntos legales. Por eso cuando te separas, vamos a disolver la unidad ganancial, como si fuera una sociedad anónima o limitada. No, un matrimonio para Dios es algo más que una acción legal, tiene que ver con un pacto, algo sobrenatural, algo espiritual, algo eterno, algo de una unidad mucho más allá de cuerpo, de espíritu. Entonces cuando Dios le está diciendo a José, José, estoy contigo, te estoy dando misericordia, te estoy favoreciendo, es que yo sé que necesitas de mí y estoy aquí para hacerte ver que te voy a dar la fuerza para que resistas este tiempo. Amén. Y cuando Dios manifiesta la palabra Yesed en la Biblia, tiene que ver con Dios poderoso teniendo misericordia del pobre hombre. Esa es la palabra Yesed. Es un amor constante, es una relación con compromiso, es un compromiso de amor constante, de fuerza, de ánimo, de esperanza. Estoy contigo, me comprometo, estoy aquí. No te preocupes, José, sé lo que estás pasando. No te preocupes, me humillo ante ti, postrándome para que tú seas beneficiado. Ese es Dios. Dios pudiendo dejar a alguien. ¿Te pasó estas cosas? Pues ahí te quedas. Dijo Dios, no te voy a dejar. Voy a estar contigo. Voy a seducirte con mi amor porque te amo permanentemente, eternamente. Yo tengo un pacto contigo. Tú eres para mí tan importante que te voy a dar fuerza, voy a darte ánimo. Cuando estés ahí y te vayan a meter en ese quirófano y te pongan esa cosita verde, tú dile, Rosario, tú estás conmigo en la debilidad. Tú estás a mi lado, tú eres mi Yesed. Eso no lo puede dártelo ni tu esposo, ni tus hijos, ni nosotros. Eso solamente te lo puede dar Dios. Entonces, es esa presencia única, es ese estado de entender que en la prisión, porque claro, nosotros vemos prisiones como aquí, con televisión y con la gente sentada en un patio. Estamos hablando de algo que yo creo que no hay ni entendimiento para ver lo que era una prisión de aquellos días. Las pestes, las enfermedades, la hambruna. Yo me imagino a José con 150 kilos. ¿A que sí?
¿Tú sabes cómo estaría José? En puro hueso. Cuando dice que se apresuró para ir a ver al faraón, si no tendría ni fuerzas el hombre. Dice que se tuvo que afeitar y rasurar porque imagínate cómo él estaba. Ahora miren lo que significa y lo que Dios le proveyó a José, una relación única. Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde Dios, el Dios Santo, se está juntando, uniendo, pactando con el hombre en las mayores de sus miserias. Eso es impresionante. En esa prisión, Dios le proveyó a José un refinamiento, lo refinó. ¿Te refinan las pruebas? ¿Te afinan? ¿Te hacen pasar por cosas que no has pensado y te pule un poquito? ¿Te calma los nervios? ¿Te pule las actitudes y las situaciones? ¿Te hace más sencillo y humilde? Cuando tú vas a un restaurante, llevas 500 euros en el bolsillo, tú estás allí, yo quiero esto y quiero esto. Ni miras el precio. Cuando tú vas a comprar, amado, dices yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y cuando tú vas a comprar con 20 euros, ¿miras el precio o no miras el precio? Bueno, de momento vas a las ofertas, a ver si hayas una buena. Y cuando vas a un restaurante, te da el muchacho el restaurante y te empiezas a mirar y tú ahí como disimulando. Ay, mira, hay de esto, hay de esto. Pero tú no miras lo que hay, tú miras el precio. El lado de los 20, 18, 33. ¿O no? O sí, ¿no? Porque tú miras y dices, sí, eso está bueno. Y dices tú, mi amor, vale 25 euros. Pero hay gente que yo he visto, y usted y yo conocemos, que van a un supermercado, ¿y qué? No miran precio. Esto y esto. Ya está. En la noche más oscura y en los días más oscuros se refinan muchas cosas, pero muchas. Tú que quizás pensaste que eras el dueño de todo, hoy a lo mejor eres una persona que tienes que estar humillado ante Dios porque ya no eres nada, ni para el hombre eres nada. Pero amado, las cárceles también tienen privilegios. ¿Tú sabías eso? Porque las cárceles de los injustos tienen privilegios. La injusticia en los hombres nos hace a veces mucho daño. Nos aprisionan, nos acobardan, nos llenan de rencor, de odio, de resentimiento. Lo que Dios provee en ese lugar, pues quizá nos hace soportable. Dios está conmigo, bueno, lo voy a soportar. Pero hay algo que es un privilegio único en los días de la injusticia. Es cómo creces y cómo maduras en la injusticia. ¿Sabes dónde maduró José para estar en el trono? En la cárcel. José no fue a una escuela de coaching. ¿Se llama así coaching ahora? Coaching. ¿Sabes qué es eso? ¿No sabes qué es coaching? Hombre, por favor, esta gente americana que lo sabe todo. Coaching significa entrenamiento. Eso es lo que significa esa palabra. De ahí viene coach, entrenador. Coaching es entrenamiento. Y es las personas que hacen coaching, hacen entrenamiento para animar. Entonces van y ponen a todos los directores del BBV de España, los sientan allí y traen un holandés, que es holandés de origen, español de origen holandés, que habla muy bien y les habla y les empatiza, les cuenta cosas y está una hora hablando sin parar y sin leer, porque lo tiene todo memorizado y entonces los anima y los levanta y tú puedes y tú le vas. Eso es coaching. ¿Tú crees, amado, que José necesitaba coaching para ser un buen administrador? ¿Sabes lo que necesitó José para ser un buen administrador? Administrar cárcel, administrar dureza, administrar injusticia, administrar dolor, administrar profundo dolor. Porque administró profundo dolor, administró profundo perdón. Si no, no lo hubiera podido vivir. No nos salvó Dios para liberarnos del infierno. ¿Tú sabías eso? Nos salvó Dios para darnos un plan más allá del infierno. Hay gente que cree que somos salvos solamente para que salgamos de aquí. No, Dios nos saca a José de la cárcel para llevarlo de nuevo a la casa de Potifar, sino para llevarlo a la casa ¿de quién? Del faraón. O sea, hay un plan y un fin y un propósito en nosotros. No te salvó solamente para que seas ahora
ya una buena persona cristiana, no, sino para que seas un hijo de Dios que tienes un plan que cumplir. Eso es algo diferente. Esta no es la historia de José, esta es la historia de Dios trabajando en la vida de José. Este no es José el protagonista, aquí es Dios el protagonista en la vida de José, ¿no? Porque lo es. Por eso está aquí, para que se vea que Dios estaba con José. Es así. Y ese es el gran privilegio, que aunque estemos llenos de injusticias y parece ser que tengamos mucha gente que ha hecho daño y ha machacado y ha injuriado y ha dicho torpezas y ha hecho muchas cosas horribles, Dios te llevará a una gloria mejor. Y si aprendes a vivir de todo esto, Dios te llevará a una gloria superior. Su plan va a incluir gracia, digo amigo, porque la gracia supera toda injusticia de los hombres. Quiero terminarte porque esta parte es tan preciosa que tú puedes ver que del capítulo 40 aparece toda la historia de cómo él sale de la cárcel. Si yo te leo todo el capítulo, pues nos vamos a pasar el resto del tiempo porque son 23 versículos, pero usted los conoce, porque estando en la cárcel y estando ahí, de repente aparecen dos hombres oficiales del faraón que han sido llevados a la cárcel porque han malhumorado al faraón. No sabemos muy bien, pero los manda a la cárcel. El copero y el panadero, o lo que es lo mismo. El administrador, la palabra ahí es panadero porque en realidad administraba el pan y la comida. Y la palabra copero era porque era el que bebía antes, por si acaso estaba envenenado, se moría él y no el faraón. Y entonces era el que le servía las copas, el vino, cualquier tipo de bebida que tomase. Entonces aparece que los dos oficiales fundamentales que están ahí, porque están siempre a su lado, porque lo escuchan todo, tienen que ser gente muy fiel, y entonces el faraón los mete en la cárcel. Y entonces Potifar, que es el jefe de la guardia que controla la cárcel, le dice a José, ahora sírvelos tú, y está con ellos. Y esa noche que está ellos allí, pasa un tiempo con ellos, y de repente esos dos hombres sueñan dos sueños, y se sobresaltan con el sueño, y José viene y les da la interpretación del sueño. Y en la interpretación del sueño aparece la historia de cómo un panadero va a ser juzgado y muerto, y un copero va a ser repuesto de nuevo a ser el copero del rey. Y en esa historia tan sobresaliente, el copero es salvado, el panadero es ejecutado, ahorcado. En la historia habla de 3 canastas que hablan de 3 días, por eso habla de Cristo, 3 días al tercer día. Y fíjense, estando ahí, el copero es salvado, está muy agradecido de lo que ha hecho José porque le ha interpretado el sueño y se siente contento. Y el copero se olvida de José por 2 años y se olvida de él. Y no le agradece lo que ha hecho. Y de repente, 2 años después, el faraón tiene un sueño. Y el copero que está ahí, que está escuchando, que nadie le interpreta los sueños, como es el copero que está con el faraón, todo el tiempo lo ve todo, lo escucha todo, le dice, ¡ahí va! Madre mía, se me olvidó mi falta, dice. Me he olvidado de mi falta. Me había comprometido a hablarle al faraón de él y se me ha olvidado. Y le dice, mire, perdón, oh señor faraón, hay un hebreo que tiene una habilidad para interpretar los sueños. Y ahí aparece toda la historia. Te quiero hacer un resumen de esto para que veas el pasaje y entiendas algo muy importante. Cómo en la historia de las injusticias de los hombres aparecen las 2 señales del pacto. El pan y ¿qué? Y el vino. Por eso José es un tipo de Cristo, porque José estuvo rodeado ¿de qué? De pan y de vino, el panadero y el copero. Los 2 grandes elementos de la gracia, la salvación por fe. Cómo Dios salva a la gente sin importar lo justo o injusto que sea. Dios los salva porque los ama. Este es el libro precisamente que me habla de eso, de la historia, cómo Dios salva a los hombres de las injusticias del pecado. Hay hombres que han vivido las injusticias. Niños violados, madres maltratadas, padres asesinados, hijos violentos. La Biblia le habla a los injustos más que a los justos. La Biblia es un libro para los
injustos, no para los justos. De hecho, Jesús lo dijo, el que esté sano, pues siga. A mí tráiganme a los que están enfermos. Cuando Jesús se proclamó Señor en medio de todos, Él dijo, yo vengo a liberar a los cautivos, a abrir las prisiones de la gente. Por tanto, Dios es especialista, porque es un libro donde Él habla a los que han sido maltratados, injustamente maltratados. José fue injustamente maltratado hasta que de repente la copa de la gracia y de la misericordia le cayó y fue restituido en todo su oprobio. Así hizo Cristo. A través de la sangre de Cristo hemos sido seguramente muy maltratados, pero a través de Jesucristo hemos sido resucitados a una nueva vida con Él. ¿Por qué el panadero muere? Porque Cristo fue quebrantado por tu pecado y tuvo que morir por tu pecado. Él es el pan de vida quebrado y por eso muere el panadero, porque Cristo es el panadero que murió por tus pecados. Ese es el panadero, porque en Cristo está Él como pan de vida muriendo por tus pecados y la sangre derramada muriendo por tus injusticias. ¿Me estoy explicando bien? A los 3 días, el panadero ha muerto. A los 3 días, Él es resucitado para entregarte a una nueva vida. De nuevo, escucha, el copero es puesto al lado del rey como Cristo. ¿Dónde fue llevado Cristo de las profundidades del infierno? ¿A dónde? A la diestra del Padre. Y Él administra la sangre para aquellos que quieren ser rescatados. Él tiene sus manos horadadas al lado del Padre. Él las tiene ahí. Él sigue siendo el Cordero inmolado que quita el pecado de la humanidad. Es tan precioso esto, porque el panadero fue muerto. Habla de Jesús como hombre, pero el copero fue repuesto a su lugar. Habla de Jesús como Dios. ¿Me explico o no? Es tan maravilloso encontrar todo el simbolismo de este episodio. José fue libre de la injusticia, alzado de sus prisiones y libre por el perdón. ¿Qué tuvo que hacer José para ser libre? ¿Qué tuvo que hacer? Perdonar. ¿Qué hay que hacer para ser libre? ¿Qué? ¿Cómo? No me digas eso. ¿Perdonar al que me ha tratado injustamente? Perdonar. Por eso es tan duro, no la injusticia de un lugar físico llamado cárcel, sino el perdón por la injusticia. Eso es lo más duro. Pero Jesús sacó de las prisiones a José y desea sacarnos a nosotros de las prisiones. Algo que me llama mucho la atención es que cuando tenemos momentos en que demostrar madurez, equilibrio, bendición, cuando estamos así ante esas situaciones, no tenemos que mostrar lo que somos. ¿Cómo nos cuesta demostrarlo? Por la falta de perdón, por la injusticia, por el dolor, por el rencor. Nos cuesta. Cuando tendríamos que mostrar, no estamos a la altura. No estamos a la altura. ¿Qué culpa tienen a veces los nuestros por nuestras injusticias? Jesús tuvo que pagar un precio muy alto por nuestras injusticias, por las nuestras. Quiero que veas el capítulo 41 de Génesis, versículo 9, porque te quiero dejar un versículo muy bonito.
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y le dijo: me acuerdo hoy de mis faltas. Esta es una injusticia más. El copero hizo una tremenda injusticia, pero un día Dios le hizo entender que estuvo ahí y le recordó su falta. Quiero que sepas algo. Dios es especialista en recordar las faltas de la gente. ¿Sabías eso? Es especialista en eso. Es tan especialista que Jesús te recordó en tus prisiones y recordó a José. José pensaba que Jesús se había olvidado, pero Dios no se había olvidado de él. José era un soñador, ¿sabías? Y por sus sueños llegó a donde estaba, la cárcel, porque soñó que sus hermanos lo vendieron. Pero por los sueños salió de la cárcel y llegó al trono. Así es que los sueños lo llevaron a la cárcel y los sueños lo llevaron al trono. Él fue maltratado por su don, por su vocación, por su gracia, porque a veces tú y yo somos maltratados por el don, por la gracia, por el favor, porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios, porque te comportas bien, porque eres honrado, y a los que no lo son les da rabia y te maltratan y hablan mal de ti, injurian y dicen mentiras, muchas mentiras, algunas muy injuriosas y muy feas, pero las dicen. Y es verdad, amado, porque la vocación y la gracia hace que incluso la gente tenga celos. Y es lo que le pasó a José, tenían celos de él. Pero la misma gracia que aparentemente lo llevó a la cárcel fue la misma gracia que lo sacó de la injusticia. Un sueño lo condenó y un sueño lo salvó. Hay una muerte, pero hay una muerte para vivir. Hay un dolor, pero hay un dolor que es redimido por dolor. Porque Cristo tuvo dolor, es redimido tu dolor. Hay injusticia que fue redimida, ¿sabes por qué? Por la justicia de Dios en el Padre. Miren, quiero explicarte esto que debes de entenderlo. ¿Por qué Jesús es el único que pudo redimir tu pecado? Pagar el precio que tenías que haber pagado tú. Porque Él es precio de justicia inocente. Si yo tengo que redimirte a ti, pero yo soy culpable de lo mismo que tú, yo no te puedo redimir a ti. Pero Él, como era llamado inocente y justo sin pecado, Él pudo redimir a los pecadores. Por tanto, Él pagó la injusticia redimida con justicia. ¿Me expliqué? Por eso es tan importante. ¿Cuál es el triunfo más grande de los hijos de Dios contra el diablo? Que le hemos aceptado voluntariamente sin que Él nos forzase para que Él fuera nuestro Padre. Porque eso es lo que le acusa el diablo a Satanás siempre. A Job lo bendices y le das tanto, quítale las bendiciones y verás cómo no te ama tanto. Y Dios ama que lo amemos porque lo amamos, no por lo que nos da, sino porque lo amamos. Y eso es la mayor victoria que Él tiene. Le amamos voluntariamente. ¿O te fuerza Dios a amarle? No, le amas porque lo quieres amar, porque de verdad te has enamorado de Él. Cuando estaba mirando esto me acordé de un texto que es el que les quiero dar al final, Proverbios. Cuando estaba hablando de la gracia, mirando esto me acordé de un pasaje en Esther, cuando dice que Esther halló gracia ante los ojos del rey. ¿Te acuerdas cuando estaba en el periodo que se mostró? Alguien insignificante halló gracia ante el rey Jerjes. ¡Wow! Y así, alguien tan insignificante al que Dios ama. ¿Tan guapo eres para que Él te ame? ¿Tan increíblemente maravilloso eres para que Dios se fije en ti? ¿Es solamente qué?
Yesed, gracia de Dios. Es misericordia, gracia. Es que Dios lo hace. Es que Él ama entrañablemente. Y ahora miren este episodio. Mira qué pasa. Es que es tan bonito este. Aquí está hablando la mamá de Salomón. Muchos no saben identificar, pero Lemuel es uno de los nombres sobre Salomón. Y aquí está hablando la mamá de Salomón. Y entonces está hablándole a él como rey, diciendo, mira hijo. Y mira lo que le dice, capítulo 31, versículo 5. Bueno, el 4. No es de los reyes, oh Lemuel, hijo mío, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, perdóname. Más bien es todo lo contrario. Los que beben vino y sidra, ¿quiénes son? Los reyes, ¿o no? ¿O no? ¿Tú has visto alguna vez al rey de España tomar tetrabrit Don Simón en las comidas? ¿Por qué esta mujer le dice a su hijo que es rey que no es de los reyes beber vino y tomar sidra? Espérate lo que lo dice aquí. No sea que bebiendo olviden la ley, se trastorne y olviden lo que tienen que hacer y pervirtiendo el derecho de todos los afligidos y se olviden de los que están mal, se pasan la vida bebiendo y disfrutando y se olvidan de su lugar. ¿Te recuerdan eso los políticos? ¿Te recuerda? Porque bebiendo y pasándolo bien y de chácharas y de arribas y de abajos, nos olvidamos que tú te gastas en una noche 2 millones de euros y yo cobro 451 euros con 17 y esperando el mes siguiente a ver si los cobro porque ya al día 2 ya no me llega. 451,17. ¿Qué es eso comparable con una noche de presidentes o de políticos o las ¿cómo se dicen? Las dietas de los diputados cuando van a Madrid? Que algunos hasta intentan cobrarlas aún sin ir. ¿Tú sabías eso? Esos son los reyes bebiendo vino y no, dice, pervirtiendo el derecho de los afligidos. Ya se lo estaba diciendo la mamá a Salomón. Salomón, ten cuidado. Pues Salomón bebió mucho vino, pero mucho. Y así le pasó. Y ahora miren el versículo que es el que les quiero dar. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Esto es una referencia a Cristo. Porque habla de el copero que vino a servirle el vino a los afligidos. Cristo vino a darles el vino a los afligidos. Su sangre, su vino, se lo dio a sus afligidos. Su sangre es el vino para los afligidos y para los injustos. Su sangre fue derramada para que los hombres pudieran beber y olvidarse de sus pobrezas y sus miserias. Porque yo creo que vino José no bebió hasta que no llegó a la casa del faraón. José tuvo que ser transformado, levantado, redimido para que bebiera el vino que se le da al afligido. Esto es un símbolo del Hijo de Cristo. El dolor y la celebración juntos. Cristo en su dolor, redimiendo el pecado, entregándote el vino. Tomad y bebed, este es mi sangre que por vosotros es partida. Esta sangre derramada, haced esto en memoria de mí. Cristo te dio a beber de su vino, el vino para los afligidos. No para aquellos que se sienten con el derecho de beberlo, porque yo soy muy bueno y hago muy buenas obras, yo voy a ser salvo. No, hijo, las buenas obras no salvan a la gente. El infierno va a estar lleno de buenas personas. El cielo va a estar lleno de gente que ha bebido del vino de su aflicción, que ha creído en su testimonio, que ha creído en su palabra y que cree en el Hijo. Dios se ha acordado del afligido, ha dejado al rico que él cree que puede comprar con dinero su vino y ha dicho Dios, no, yo le voy a dar vino a los que no pueden comprarlo, a los que va a ser por gracia. Usted no lo ha recibido por gracia, yo lo he recibido por gracia. ¿Dónde estarías tú si Dios no te hubiera conocido? ¿Dónde estarías tú? Algunos teníamos que estar visitándolos en la cárcel, porque estarían en la cárcel. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera
venido a mi vida, ¿dónde estaría usted y yo? Así es que el pan fue quebrantado y el vino vino a traer resurrección a los afligidos. Le dice la mamá a Lemuel, Salomón, dale el vino a los que lo merecen, a los afligidos, a los que no pueden comprarlo. Dáselo, atiende a los necesitados. Si esto los gobernantes de este tiempo lo aprendieran. Con 3 o 4 de las tonteras de dinero que se gastan en tonteras, ¿sabes a cuánta gente se podría ayudar? No hay medida. No hay medida. Entre coches, oficiales, suboficiales, escoltas, vainas para arriba, para abajo. ¡Cuánta tontería, Dios mío! La pobreza ha hecho caer a la gente. Las riquezas ha hecho que la gente se haga orgullosa y se olvide de Dios. Y Dios vino a derramar el vino para levantar la pobreza y para sentarnos en la mesa de las bodas del Cordero al lado del Rey. Por eso este salmo aquí, perdón, este proverbio aquí, es un proverbio que habla de Dios, del Hijo, el príncipe llamado Jesús, derramando el vino por la aflicción de los pobres. Esta es la historia de Jesús hombre y Jesús Dios, porque Jesús es el hombre injustamente tratado, maltratado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados y curados, créelo. Y si tú atiendes al consejo de tomar el yesed y la gracia de Dios, que significa esa sangre derramada, vas a ser sano en muchas de tus aflicciones. La historia de un hombre que estuvo en las prisiones y pasó al trono, porque Jesús tuvo que ir a las prisiones del infierno para tomar las llaves y arrebatar la muerte y vencer sobre ella. Y después subió a la diestra del Padre. Y desde ahí sigue enviando el vino de la aflicción sobre la gente. Esta es la historia, amado, de una generación como la de José, de muchachos, de jóvenes, de gente maltratada por una sociedad que no sabe ni comprenderlos ni administrarlos y que les está privando del entendimiento de lo que es el amor y el sacrificio. Cuando yo veía estos días atrás a personas mayores de pie, al lado del féretro de una persona, llorando por ver una foto y acordándose de muchas cosas, me daba cuenta qué dolor tan grande supone el entender que tus generaciones están pasando. Te voy a dar un secreto, que es algo que Dios me reveló estos días a mí solo, y te lo voy a compartir. Mientras tú tienes un techo generacional encima, tú puedes vivir muy tranquilo, porque puedes entender que hay una generación que se va a ir antes que la tuya. Pero cuando tú no tienes ningún techo encima de ti, la siguiente generación que parte eres tú. Y entonces ahora ya no es papá y mamá que parten porque ya han partido. Ahora ya no es mamá que parte porque ya ha partido. Ahora la siguiente generación que van a llorar soy yo. Y entonces ahora estos años hay que vivirlos tan especialmente bien porque son los años para dejar una huella imborrable en aquellos que son capaces de entender lo que tienes que dejarlos. Yo ya no tengo techo en mi generación. Ya han muerto los que estaban por encima de mí. Ya han perecido los valientes. Ahora me toca a mí ser el valiente. Y cuando yo estaba ahí y miraba eso, decía, wow, ahora soy yo. Ahora me toca a mí. Ahora somos nosotros. Un día seré yo al que me lloren.
No, no llores, no hace falta. ¡Wow! Ya no hay medida. José es esa generación de jóvenes que Dios quería levantar al trono. Todos hemos vivido la injusticia de cómo se ha tratado a hombres y mujeres, pero voy a hacer una defensa de los jóvenes en este tiempo. Los jóvenes de este tiempo, a los jóvenes de este tiempo se les ha privado de muchas cosas, de muchas, por estar tan pendientes de ellos, por darles el yogur y el petisú y el danone, y por hacerles que no sufran y no vayan con frío al colegio, y vayan en coche porque si no se resfrían, y tengan edredón de plumas porque las mantas no son suficientes, y tengan las zapatillas de marca que les gustan, y tengan la bicicleta porque necesitan y la merecen. Mi dolor más grande, Paco, ¿sabes cuál fue en mi vida? Que nunca tuve una bicicleta, y se la pedí a mi papá, pero con todo, pero éramos 3 y 5, 2, y no tuvimos, y yo lloraba por una bicicleta. Y cuando ve a mis amiguitos con la bicicleta, dicen, déjame una vueltecita, ¡ñe, ñe! Y yo me venía a mi casa y decía, la tuve con 28 años, mi primera bicicleta. Me la regalaron además. Así que, y yo digo, Señor, esta generación, estos muchachos, han sido privados de una mochila, de unos instrumentos o elementos que van a ser muy útiles para los próximos tiempos. Esta es la oración más grande en esta mañana. Saca a los Josés de la injusticia en la que esta sociedad los ha metido, porque estos chicos están viviendo la injusticia de la sociedad. Ayer vi una niña de 2 años y poco tiempo, no más que eso, sentada en una silla ya así con el móvil. 2 años y no más que eso. Ayer me estaban diciendo cómo se nota el que maneja un móvil y el que no. Yo dije, ¿cómo se nota? Dice, el que ves que whatsappea con el dedo así, estilo yo, ese no sabe. Pero al que ves tú, que está con los 2 dátiles aquí, y está tiqui, 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 ese es carne de cañón. Eso me lo estaba contando ayer un muchacho joven, un chico joven. Y cuando yo terminé con esta frase, Dios mío, decidí que usted conmigo oremos por esta generación tratada injustamente. Porque esta generación, si no recibe el aporte para el próximo tiempo, no van a saber salir. No tienen capacidad para gobernar en nada, porque no tienen espíritu de sacrificio, no tienen conocimiento de lo que es pagar un precio, no saben lo que es de verdaderamente la vida, no entienden de la honra a los mayores, no comprenden eso. Y nosotros se lo hemos privado. Señor, yo quiero precisamente eso. José fue un hombre maltratado injustamente, pero tuviste que tratarlo muy fuertemente para hacerle un hombre generoso en sus generaciones. Nunca José hubiera sido lo que fue si no hubiera pasado por esa prisión de injusticia. Nuestros muchachos jamás serán lo que deben de ser si no son capaces de vivir una vida diferente a la que les estamos dando, si no son capaces de entender algo totalmente diferente, lo que es el verdadero valor de las cosas. Nunca entenderán lo que es algo hasta que no lo pierdan. Cuando tú entiendes lo que es una madre, lo puedes entender algunas veces en tu vida, pero lo entenderás cuando no la tengas. Cuando se entiende el valor de alguien, cuando ya no está con nosotros. Señor, este día, esta oración, te lo he dicho esta mañana bien temprano. Señor, el fin de esto es ver una generación de gente injusta, maltratada injustamente. Esta sociedad los ha encarcelado. Están atados a muchas cosas sin ninguna profundidad y entendimiento. Líbralos, oh Dios, líbralos de la opulencia, del consumismo, del egocentrismo, de la idolatría. Líbralos, oh Dios, de la incomunicación. Tienen tanto para comunicar si no saben comunicar. Líbralos, oh Dios, que puedan ser, Señor, liberados por el vino de la aflicción, el vino, Señor, de otro joven que vino a morir por nuestros pecados, porque Jesús tenía 33 años, un joven que vino a redimir una generación. Redime estas generaciones. Los que ya no tenemos tope aquí arriba, ahora nos toca dejar una marca muy fuerte para que no se olvide
Cada vez los estándares han ido bajando, Señor. Los estándares de mi bisabuelo no eran los estándares de hoy. Ni en el testimonio, ni en Cristo, ni en nada. Hoy hasta venir a la iglesia cuesta. Hasta eso cuesta. ¿Cuánto fue el coste que pagaron para tener una Biblia en la mano algunos? ¿Cuántos fueron encarcelados por una Biblia y murieron por tener una Biblia? Por eso, Señor, no dejes que ninguna de nuestras generaciones se pierda sin el valor de entender lo que es tu palabra, lo que es este libro, lo que es esta palabra de vida para nosotros. José, gracias por ser un ejemplo para estas generaciones. Tú no fuiste un muchacho diferente a otros, pero sí fuiste un muchacho muy mimado. Y Dios dijo, bueno, vas a tener que pasar un poquito. Te voy a apartar de tu Padre unos años para que comprendas quién es mi Padre en los cielos. Ayuda a esta generación, no les dejes, oh Dios, sin el vino de la restitución, sin el vino para el afligido, sin el vino de la restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.